Muchas gracias, bienvenidos a todos. Buen día, buenos días o buenas tardes, a donde sea que estén. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles, si les parece. Tengo algunas diapositivas que voy a presentar rápidamente. ¿Pueden ver mis diapositivas? Algunas notas sobre el Centro de Democracia y Tecnología. Somos una organización sin fines de lucro. Nosotros hablamos de defensoría, derechos humanos y espacios digitales. Sé que eso toca muchos temas diferentes. Este proyecto es algo que empezamos casi hace 2 años con apoyo de la Internet Society Foundation. Básicamente hace preguntas sobre la moderación de contenido, cómo es que estos sistemas funcionan y cómo es que idiomas de bajos recursos, en otras palabras, idiomas que tienen poca disponibilidad de datos textuales disponibles, cómo es que funcionan los modelos de Machine Learning, cómo es que estos sistemas funcionan en idiomas originarios y en el mundo mayoritario. Esta es la pregunta con la que empezamos en el proyecto. Muchas de la investigación que vemos sobre moderación de contenido en los sistemas de redes sociales se enfocan en el Estados Unidos, Norteamérica y la Unión Europea. Estos son los tipos de contextos que vemos en la investigación. También tenemos mucho enfoque en las plataformas de redes sociales en sí mismas cuando se trata de moderación de contenido. Como vemos aquí por sistemas, no nos referimos al análisis de solamente un tipo de contenido generado por usuarios, sino el sistema como un completo. Cómo es que evaluamos estas plataformas cada, i- em, cada contenido individualmente, cómo es que manejan las apelaciones, cómo es que manejan el reporto, la aplicación de las reglas y de las políticas de moderación de contenido. Otro problema que hemos visto también es cómo es que se implementan y cómo es que se adaptan las políticas de moderación de contenido, particularmente políticas cuando se trata de idiomas en el mundo mayoritario, incluyendo idiomas originarios y de bajos recursos. Entonces, cuando pensamos en políticas, consideramos ventajas e inconvenientes entre permitir ciertos tipos de discurso cuando se trata de temas específicos, este tipo de discursos y diferentes tipos de intervenciones, cómo es que estas políticas se implementan y se diseñan para este tipo de contextos. Otro tema del problema es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro de los sistemas de moderación de contenido. En otras investigaciones que ha hecho el CDT, hemos mencionado potenciales riesgos y áreas de mejora y para la aplicación de, por ejemplo, modelos extensos de lenguaje para los sistemas de moderación de contenido, particularmente el uso de lo que se utiliza, bueno, se le dice modelos extensos de lenguaje multilingüísticos. La aplicación de estas tecnologías trae riesgos, daños potenciales y formas de moderación en estos idiomas. Entonces, la pregunta es cómo es que esto realmente funciona. Esto es algo que queremos explorar. Para explorar estas preguntas, hemos decidido a un proyecto basado en diferentes casos de estudio viendo idiomas de bajos recursos e idiomas originarios alrededor del mundo. Obviamente hay muchos idiomas que pudimos haber explorado y examinado, pero teníamos recursos limitados y para ello nos hemos enfocado en estos cuatro, consultando también eh, diferentes eh,
personas, investigadores alrededor del mundo. El primero es el árabe magrebí, que se habla en África del Norte. Y como pueden ver en esta tabla, incluso, bueno, me estoy refiriendo a idiomas de bajos recursos. En realidad se hablan por muchísimas personas, por miles de personas, incluso más personas que en sus regiones respectivas. Estos son idiomas que tienen muchos hablantes en sus poblaciones. Otra cosa que mencionar es que tenemos otros idiomas también. Tenemos el Swahili en África del Este y África Central y del Este, Asia del Sur, para el tamil, quechua y bueno, estos tenemos árabe magrebí, Swahili, tamil y quechua. Y me gustaría hablar de los resultados, el análisis. Y bueno, bueno, ya este es mi último punto antes de pasar a los otros hablantes, la importancia de esto. Entendemos que creo que todos reconocemos la importancia de la, las redes sociales en nuestras vidas diarias y por ello la importancia de tener una moderación de contenido que sea efectiva y eficiente cuando se trata del uso de estas plataformas. Esto impacta nuestra economía y la manera en la que las personas utilizan estas plataformas. Hay muchas implicaciones de discurso libre, entonces tenemos que tener cuidado con las implicaciones de abuso, falta de expresión y demás. Para encapsular lo que mencioné, vamos a terminar con una frase que salió de una persona que entrevistamos en Perú. Cuando publicamos en quechua, limita nuestro alcance. El idioma no debería ser una barrera. Espero que los algoritmos traten a las, em, todos los idiomas de la misma Gracias, manera. Dinesh. Muchas gracias. Creo que estamos bien con las diapositivas. Cualquier problema que tengan, por favor, envíenlas a preguntas y respuestas. Ahora vamos a escuchar a Manuel Schwa. Ahora, por favor, pon tu resumen. Gracias, Stefan. Gracias, Dinesh, por la presentación. Voy a compartir mis diapositivas para que las puedan ver todos. Nuevamente, gracias por la invitación al webinar del día de hoy. Estamos celebrando el fin de este proyecto de 18 meses. Voy a darles unos puntos importantes de esta investigación, de este informe comparativo. Por favor, léanlo, ya que tenemos poco tiempo y no voy a poder cubrir todos los puntos. En primer lugar, en la moderación de contenido. No es simplemente eliminar o permitir contenido. Es un proceso complejo que abarca varios procesos. Por ejemplo, definición, cómo se define qué es permisible o no, cómo detener contenido, evaluarlo, cómo hacer cumplir políticas, cómo apelar y también cómo educar a los usuarios sobre este tema. Es un proceso largo y complicado, pero también, lamentablemente, es inconsistente y sesgado, sobre todo en el mundo mayoritario, sobre todo para idiomas que tienen bajos recursos. Como lo mencionó Danarash, ¿qué son estos idiomas? Son los idiomas que tienen datos de textos de alta calidad que son limitados. Son idiomas que son menos estudiados y menos computarizados, digitalizados. No quisiera decir que los hablan pocas poblaciones o pocas personas, porque puede ser que lo hablen muchas personas o miles de personas, pero tienen menor visibilidad.
a diferencia del inglés o idiomas europeos. Y como lo mencionaron, tenemos muchas interrogantes en cuanto a la moderación de contenido. Es difícil, es muy difícil estudiarlo debido a a lo secreto que es este mundo y cómo lo mantienen las empresas, cómo es que ah, mantienen políticas y todos sus aspectos, y también la caja negra de los algoritmos. No es fácil estudiarlo, pero queríamos hacerlo de alguna manera y pensamos en distintas maneras de estudiarlo. Primero pensamos en encuestas a usuarios de redes sociales, entrevistamos a moderados de contenidos en las diversas regiones mencionadas por Dan Arash. También realizamos entrevistas, mesas redondas con expertos del tema. Aspectos notables del estudio. Lo que resaltó es que un 41% de todos los que participaron en las encuestas en las cuatro regiones mencionaron que hay restricciones o que han experimentado restricciones o eliminación de contenido. En el caso del Tamil se reportaron las mayores restricciones. Y también hay poca confianza en las redes sociales, sobre todo en estos que ven aquí, el del árabe magrebí, relacionado con la guerra de Gaza y otros incidentes. También se realizaban shadow banning. Y lo que queríamos mencionar el día de hoy es que cuando hablamos de la moderación de contenido, se hablan de maneras distintas. Las empresas trabajan a nivel mundial y, y, cómo, y en cómo resuelven las políticas es distinto. Si quieren categorizar las políticas, podemos hablar de dos, el enfoque global y el enfoque local. Global es cuando se quiere hacer una política a nivel mundial y se hacen muy pocas excepciones. Es como el contenido se modera a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es más fácil de hacerlo así, no hay que recordar muchas políticas y también es una manera de prevenir que los gobiernos intervengan en estas políticas. ¿Por qué? Porque le decimos que es solamente un enfoque global. Y esto lleva a la exclusión de muchas variedades lingüísticas. Y por eso es que hay muchos errores de moderación de contenido. Al menos esta es una de las razones. La otra opción es la opción local, que es la segunda categoría. La segunda categoría principal. Algunas empresas dicen, ok, vamos a modificar algunas políticas para que cumplan o para que estén alineadas con las culturas. Las que están relacionadas a culturas con respecto a crueldad, desnudos, etcétera, es algo más sensible a contenidos culturales y en algún momento pueden hacer que algunos usuarios no se atrevan a publicar contenidos. Quizás así los usuarios no quieran realizar algún tipo de contenido. Y también hay otro enfoque, pero lo voy a guardar para la sesión de preguntas y respuestas. Eh, otro que, otro enfoque que encontramos fue que la automatización del contenido. Tenemos empresas tercerizadas, hablamos con más de 3.000,
y la mayoría de ellos nos dijo que tenían estrés postraumático. Es muy difícil medir eso, pero sabemos que están porque han estado, los han explotado o han trabajado demasiado. Y son las condiciones en las que tienen que estar. Tienen que ocultar su identidad y están explotados laboralmente. Un moderador de Túnez me dijo que me afectó a mí y a mi salud mental. Ni los psicólogos me podían ayudar. Llegué a un nivel en el que tuve que tomar medicinas para poder descansar. Fue así de malo. También afecta cómo piensas y ves a las personas de otro modo. Fue algo que me dijo un moderador de contenido de Túnez relacionado al trabajo de moderación de contenido. Y no creo que sea una mala parte del trabajo, pero también cambia cómo te enfocas a la moderación de contenido. Cómo vas a poder hacer una moderación de contenido. Porque esas decisiones que tomas son los que terminan alimentando a los datos. En cuanto a la automatización, cuando hablamos de los idiomas de bajos recursos, ya tienen pocos datos para capacitar a la IA y eso afecta a la calidad del modelo que se necesita. Pero en general han estado evolucionando estos idiomas y tienen variaciones y van evolucionando debido al colonialismo también. Podemos notar que en el mundo árabe cambia muy rápido y los modelos deben estar a la par. En la actualidad estamos muy atrás en cuanto a eso, en cuanto a esos cambios. Lo bueno es que, y esto es algo que notamos, es que los usuarios están resistiendo. No solamente eso, pero también a la mala comunicación, los canales entre usuarios y las empresas tecnológicas. Estas son algunas de las tácticas que usan los usuarios. Por ejemplo, reporte en masa, algo que hacen los usuarios. Crearon para llamar a sus amigos, a familiares, para eliminar una página o un contenido que no podían eliminar usando los canales normales. Y también es un aspecto que está marginalizado por el algoritmo. Es algo que cambia cómo se comunican los usuarios con las empresas tecnológicas. Y también descubrimos que en las regiones que investigamos, así como en otras, tienen buenos métodos y tácticas para recoger datos en cuanto a sus dialectos e idiomas. Ellos ya tienen sus herramientas y mecanismos para poder superar la falta de disponibilidad. Están resistiendo a su manera. Y en base a eso, quiero darles recomendaciones. Tenemos que informar más a los usuarios de cuándo, dónde y cómo sucede la moderación. Y también debemos aprender más de la sociedad. También asegurar la adopción de expertise lingüístico y cultural en todas las partes de la moderación de contenido. Mejores condiciones laborales para los moderadores de contenido. Espero que esto cambie pronto. Y finalmente, cambiar los enfoques actuales de moderación de contenido, porque tienen ventajas y desventajas, sino que debemos pensarlo de otra manera. Muchas gracias y espero sus preguntas. Gracias, Muchas Mona. gracias, Mona. Solamente como un recordatorio, hay interpretación en vivo para este evento. Si ingresaron tarde, hay instrucciones sobre cómo acceder la interpretación en el chat.
También preguntan sus preguntas durante el evento. Por favor, ingresen al botón de preguntas y respuestas en la parte de abajo de la ventana de Zoom y animamos a que hagan sus preguntas en árabe, suajili o español, ya que vamos a estar revisándolas más tarde, pero agréguenlas mientras avanzamos, por favor. Vamos a estar analizando y discutiendo cada caso de estudio, empezando con el árabe magrebí. Vamos a estar pasándole esto a Emma Musini y que es la fundadora de Digital Citizenship y nuestra compañera para el caso de estudio de árabe magrebí. Gracias, Devan. Estoy muy emocionada de estar aquí. Quería preguntar cómo es que funcionaba el caso del árabe magrebí. La primera pregunta es cómo ve el futuro de la moderación de contenido en árabe en general y del árabe magrebí en particular. Espero que lo vean de una manera positiva. Bueno, gracias por tenerme aquí. Es increíble, ¿no? Para mí esto es algo que está muy cerca a mi corazón y también muy importante para Digital Citizenship, así que estamos agradecidos de ser parte de esto. El futuro, no sé si es es lo suficientemente positivo, no sé. El futuro del árabe magrebí eh, trata de abordar problemas actuales que acaban de presentar Mona. El trabajo continuo se trata de trabajar con los recursos limitados que tenemos sobre la moderación de contenido y, ¿no?, la carga que viene en el lado humano no es positivo y no creemos que haya un gran cambio o respuesta de las plataformas tecnológicas. Entonces, duele bastante ver a las personas que sufren bastante por el tipo de contenido que producimos. Y aquí no hablamos solo como digital citizenship, sino como mismos usuarios del Internet en eh, la región Magreb. Lo vemos desde la perspectiva del usuario. No estamos felices. Si lo vemos desde el lado de los moderadores de contenido, ellos están frustrados la mayoría del tiempo porque trabajan bajo condiciones fuertes y no creo que esto esté cambiando en el mundo corporativo. No hay que olvidar que las compañías de tecnología en realidad son corporativas. Queramos o no, ellos no permiten los derechos humanos dentro de su espacio. Es bastante enfocado en el lado corporativo. Y vemos esto cuando el jefe de Meta testificó en el Congreso. Por ejemplo, él mencionó múltiples veces que es un modelo de negocio y así es como funciona. Es un negocio para ellos. Regresando al tema de los moderadores de contenido, creo que hay mucha demanda de la compañía y de los usuarios. Estamos perdiendo el aspecto humano y esto no va a cambiar. Hay una gran falta de transparencia de las compañías de tecnología y esto es lo que está funcionando para ellos por ahora. Ellos no están siendo baneados de ninguno de los países de los que estamos hablando y de la mayoría del mundo global, mucho menos en el contexto magrebí. Entonces, no es un futuro demasiado eh, positivo, por no decir que es complicado. Y tampoco estoy muy contenta ni muy optimista con la nueva era de la inteligencia artificial. Esto básicamente está matando los trabajos de los moderadores de contenido. Tenemos que trabajar con agentes. Siempre vamos a tener molestias y frustraciones por el trabajo de las máquinas, la automatización, la involucración de las inteligencias artificiales en la moderación de contenido y sería peor con los agentes. Sé que nos estamos moviendo
de una manera en la que vamos a tener agentes en todas partes, pero los agentes no tienen sensibilidad y falta de cultura. Entonces, para ellos no es una prioridad. Desafortunadamente, la moderación de contenido no será mejor. Ok. Entonces, ¿cuál es el rol para nosotros como usuarios, investigadores y sociedad civil, particularmente en el tema de la moderación de contenido? Hay mucha carga en los moderadores de contenido humanos. Se pide mucho también de los investigadores de sociedad civil, como ustedes, las organizaciones internacionales, los que aplican las políticas internacionales y los que las crean. Creemos que hay mucho que tenemos que hacer como mayoría global. Tenemos que esforzarnos juntos, tenemos que unirnos y trabajar juntos. Creo que es la única manera de pelear y luchar, digamos, con estas compañías de tecnología como una mayoría global. Tenemos que ver cómo nos están tratando. No tienen respeto para nuestros idiomas. Y cuando hablo de nuestros idiomas, los países magrebí que fueron seleccionados para esta investigación, hay 100 millones de ciudadanos, ¿no? 50 en Argelia, 40 en Marruecos, casi 12 en Túnez, con alta tasa de conectividad y uso de estas plataformas. Tenemos también ganancias por publicidad muy grandes que viene de la región. Entonces tenemos un poder económico que no estamos utilizando. Creo que hay una estimación de 20% de tasa de crecimiento cuando se trata de ingresos por, bueno, de ganancias por anuncios. Y la región MENA le da esto a las compañías de tecnología. Por supuesto, no hay transparencia de la data que viene de ello, pero eh, solamente hay, bueno, por ejemplo, el GCC solamente ha pasado 17 billones de anuncios el año pasado, quizás 6 a 7 billones en la región magrebí. Es un monto gigante, pero estos son, solamente es una estimación. Tenemos que utilizar esto para hacerles saber a las personas quienes están invirtiendo. Tenemos que permitir que otros aspectos negativos de la utilización de las plataformas y cómo incluso se están utilizando estos anuncios para la moderación de contenido y eliminación de contenido en muchos casos. Tenemos que utilizar este poder de manera colectiva. Ok, estoy de acuerdo con eso. Una última pregunta. Hablamos de la respuesta de las compañías de tecnología y de la sociedad civil, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco de el proceso, de qué tan difícil, qué fácil es, qué deberíamos hacer como compañías de tecnología? Si es que alguien no de ese lado está escuchando, ¿qué deberían hacer con los usuarios de la región magrebí y la región europea? Esta es una pregunta bastante difícil. Hay muchas compañías de tecnología tienen oficinas en nuestra región y tienen representación, tienen miembros del equipo que hablan nuestro idioma. Son buenas personas, no dudo de ello, pero en temas de respuesta es inconsistente. No hay ninguna respuesta continua. La comunicación con ellos es frágil. Tenemos uno de nuestros programas, uno de nuestros servicios, una línea de ayuda con la que tratamos de apoyar a las personas de la región magrebí, particularmente en Túnez, para ayudar a la moderación de contenido y a estos casos en los que tienen problemas, pero la respuesta es muy baja. Incluso con la automatización de los servicios sigue siendo baja. Esto es algo en la cultura que no pueden obtener, ya que su política es diferente.
esta es la política que tenemos, pero es una política que incluso se debate en sus países natales. Por ejemplo, Meta, su política es debatida, no aplican las mismas políticas en la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania o de la manera en la que lo aplicaron en la región de MENA y en los países magrebí. Entonces, hay un gran problema en los temas de comunicación con ellos. Hay, en general, no mucha respuesta. Las consultas se responden muy poco y esto no es solamente para Digital Citizenship. Conozco y he trabajado con muchas otras organizaciones y entidades en la región MENA y Magrebí. Siempre es un problema. Es una región muy política, siempre tenemos debates y hay cosas nuevas pasando como ataques, guerras, esto, lo otro. Y ¿no? El tema política tiene mucho que responder. Muchas veces siento que no quieren respondernos porque somos de Túnez y no somos el aliado favorito o el mejor aliado ahora mismo. Estamos tomando un caso de Marruecos, por ejemplo. Ellos no quieren tener problemas, pero yo espero que ellos empiecen a responder de mejor manera. Y muchas gracias por trabajar con nosotros. Gracias, eso fue muy interesante. Gracias por trabajar con nosotros. Ahora pasamos al siguiente segmento. Vamos a escuchar de Aliyah y Amrita Sengupta de BRICS y nuestro socio con quien vamos a hablar de este caso. Gracias, Devan. Es bueno estar aquí con Amrita. Este estudio fue más cercano a mí sobre cómo mejoramos la moderación y cómo nos enfocamos en la región en la que yo quería enfocarme porque soy de ahí. Amrita, tu equipo y tu trabajo fue muy útil con la encuesta de 140 usuarios en Tamil y también investigaron a moderadores de contenido, expertos en PLN y profesionales relacionados con empresas tecnológicas, relacionados con políticas, con adecuación de políticas en, en el sureste de Asia. Creo que este fue un estudio de caso muy único, ya que en primer lugar la escritura no es latina, también se usa el Abu Dibla, justamente porque no hay palabras clave en ese idioma, ya que se usan las transliteraciones en letras romanas. Y justamente es lo que estamos hablando de la digitalización de idiomas para crear automatización. También es distinto en ese aspecto. Así que quizás hay una parte intermedia entre la transcripción del tamil. Así que existe en este punto intermedio y no hay reglas para esto. Y que no hay un solo tamil más allá del tamil hablado, ya que es diverso en todas las regiones. Algunas de las personas que entrevistamos dijeron, soy de esta parte de Sri Lanka y se le habló de otra parte del mismo país, hablan en otro tipo de tamil. En distintas regiones,
o diversas partes del país o región hablan distintos tipos de tamil. Y esto está influenciado por los idiomas que están cerca de esas regiones. Así que quiero que esto sea algo relacionado con el tema. Y la primera pregunta que tengo es relacionada a lo que dijo Mona. Las empresas dicen que usan o el enfoque global o el enfoque global, que es a todo el mundo, o en regiones e idiomas, de en base a los idiomas que usan. O si usan un enfoque local, que dicen, ah, bueno, si nuestros usuarios están en esta región, entonces usan este idioma. Y si es que hay alguna connotación que hay que usar. Por ejemplo, en una de las plataformas es que en Indie toleran comentarios sobre cuestiones filosóficas, mientras que en Tamil, cuando los usuarios usan Tamil, son más severos con esos temas. Quizás porque tenga que ver con la percepción del sureste de India. Y si hay un contexto cultural único relacionado con esto. Y algo de lo que hablamos mucho en cuanto a moderación de contenido es que hay ventajas y desventajas. No es que hay solamente algo bueno. Podemos hablar sobre cuáles son justamente estas consideraciones en cuanto al enfoque local de moderación de contenido. ¿Se localiza en todo idioma, en todo, a toda una comunidad o cómo es en cuanto a políticas? Gracias, Elías, por la introducción a este idioma. Y para agregar a esto sobre lo que complica la moderación de contenido, es que no solamente se requiere estrategias que tienen que ver con la lógica, pero es más bien un enfoque más eh, multidisciplinario, ya debido a la complejidad cultural. Y hablaste de la tamil, sobre todo en el contexto hindi, ya sea con respecto a religión, género, ya que en India hay muchísimas lenguas y esto ya lo hace más complejo, ya que los moderadores no tienen este tipo de entrenamiento con respecto a la dinámica de estos idiomas, sobre todo en cuanto a contenido dañino, ya que a veces se puede llegar a moderar de más, sobre todo cuando se habla de comunidades marginalizadas. Así que en cuanto a esto, hay casos muy específicos y quiero hablar de un estudio que realizó uno de mis colegas. Uno de ellos dijo que hay dobles estándares en cuanto a moderación en regiones de India, mientras que en Occidente no tienen tolerancia en cuanto a contenido de supremacía, por ejemplo. Pero si en India hay contenido de odio en cuanto a castas, sí se permite en las redes sociales. Así que en estos contextos no funciona. Es- Por eso se requiere a tácticas en cuanto a la jerga, en cuanto a cómo enmascarar el idioma para poder usar este idioma. Así que en cuanto a global versus local, sí hay desventajas y ventajas. Pero podemos hablar de principios en cuanto a lo que se usa y lo que no. Si es que estamos hablando de principios internacionales que no legitimizan a las autoridades o algo que sea autoritario.
pero sí se contextualiza en cuanto a comunidades locales. Si es que hay tipo de discurso de odio, cómo es que los moderamos en diversos idiomas, pero manteniendo sí ciertos principios. Así podemos hablar en cuanto a global y local. Y también seguimos hablando de plataformas globales. Hubo un estudio en India que unos colegas hicieron en cuanto a plataformas de video. Si es que estas plataformas son una respuesta a la moderación de contenido. Y si hay violencia de género. Y se concluyó que había muy poco reconocimiento de de este tipo de violencia. Y ninguna de estas plataformas tenían políticas en cuanto a violencia de género. Así que quizás no sea lo más adecuado en cuanto a moderación de contenido global, pero es importante reconocer estas diferencias culturales y que los enfoques globales hablen de eso. Y sabemos que estas plataformas están moviéndose hacia hacia una política de discurso libre que se está aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos, y cómo es que eso impacta a idiomas y a comunidades locales en cuanto a discurso de odio en diversos idiomas contra comunidades marginalizadas. Qué bueno que hayas mencionado estos informes que vamos a compartir también en el chat, pero quiero volver a esto del doble estándar. Es algo que mencionamos mucho cuando entrevistamos a usuarios, pero nos encontramos con que había alguien que tenía autoridad. Leímos las políticas y vimos que este acoso que ellos sufrían afectaba ese contenido, pero no se eliminaba ese contenido. Y mencionaban que había, bueno, acoso en base a género o en cuanto a castas. Y se sospechaba que hay una aplicación, una falta de aplicación de estas políticas y que se daba porque se daba, pero no se les decía por qué, porque pensaban que estaba correcto y no se les daba una razón de por qué este contenido era válido. Hubo un usuario que dijo que cada que reportaba una publicación no lo eliminaban. Pero si le tomaba un pantallazo a este comentario y lo ponía y decía, esto es lo que decía usted usando esta palabra mala, esta publicación que mostraba el acoso sí se eliminaba. Así que hay un doble estándar que no tiene sentido. Así que mi pr- pregunta es si es que se incluyen estos ejemplos de falta de transparencia y si tiene que ver con algún algún actor, algún stakeholder que tiene que ver con la moderación. ¿Hay alguien que está detrás de esta moderación? ¿Y qué tan importante es la transparencia en estos casos? Creo que esta no es una pregunta nueva, ya que hemos hablado de esto durante mucho tiempo y que sobre todo en qué estamos en cuanto a transparencia. Y estoy de acuerdo, quizás no estamos en un buen momento, pero queremos aumentar la transparencia. Y si hablamos de este tema, la transparencia debería ser muy importante en cuanto a la moderación de contenido, si es que se elimina o se mantiene.
Como mencionaste el Tamil, hay falta de claridad en cuanto a por qué algo se mantiene y por qué algo se elimina. Y esto está relacionado a los modelos de negocio en cuanto al engagement de cierto contenido en la plataforma, siempre que no cruce la ilegalidad o viole las políticas de la plataforma o de una manera política, de acuerdo a los contenidos que se prioricen de acuerdo a cada plataforma. Y no se toman en cuenta a las comunidades marginalizadas. Los que trabajamos en esta área hablamos de transparencia de una manera y, y la transparencia que hacen las empresas no necesariamente es la misma y deja mucho que desear. Pero para usuarios de otros idiomas, quizás la transparencia es otra cosa. ¿Cómo es que consigo información? ¿Cómo se consiguen mis datos? ¿Cómo se usan mis datos? ¿Cómo son los mecanismos de reporte? Algo que se puede explicar a los usuarios en cuanto a literacidad digital y en los distintos idiomas que usen las personas. Quisiera ver que hay un informe, un consentimiento informado sobre esto, sobre las opciones que tomas en las plataformas y cómo es que las plataformas realmente cumplen con esto. Si es que hay alguna responsabilidad por parte del usuario, si es que realmente los usuarios tenemos opciones y estamos en control de nuestros datos, versus el enfoque de qué es lo que es la transparencia para las empresas, cómo puede ser responsable de la información, cómo mejorar los procesos y que esa información se mantenga y que haya mecanismos transparentes para que no se, para que se eliminen contenidos. Creo que es algo que las organizaciones deberían pedir en cuanto a los derechos digitales en India. Ya se está viendo cómo implementar la transparencia y luego compartiré más sobre eso, pero creo que sí tiene un- una función muy importante y sobre todo que sea amigable para los usuarios. Sí, me gusta este enfoque de decirle a los usuarios de que esperen más de la plataforma. Creo que todos los que estamos aquí estamos muy conscientes de que se usa mucha jerga jurídica en cuanto a las plataformas. Y la última pregunta, pero que si es que estás hablando de alternativa o futuro de moderación de contenido, pero si estamos hablando de una aplicación en particular, que es algo que deberíamos hacer a continuación. Sí, sé que tenemos poco tiempo, ¿qué es cuáles son algunos pasos que pueden tomar las plataformas? Es tener una buena reacción o respuesta a un problema. Las plataformas pueden diseñar algo. Ya hay un trabajo en cuanto a esto que, que investigó sobre cuáles son las formas en que cómo diseñamos el uso de las plataformas. ¿Qué es lo que podemos compartir? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que es seguro? ¿Qué contenido podemos compartir? No todos están expuestos a esto.
creo que tenemos que definir principios y probar distintos enfoques. Algunas plataformas dicen que tenemos que reducir la moderación de contenido a algo federal. Debemos pensar en distintos enfoques y tener más diversas maneras en cómo esos enfoques se pueden poner. Muchas gracias. Ok, y espero hablar de esto pronto. Cambiamos a Devon. Muchas gracias, Amrita y Alia. En este siguiente segmento vamos a hablar nuevamente con Mona Elsua, la investigadora principal del proyecto, y con Miriam Wanjiru, oficial de Paradigm Initiative, que les voy a pasar la batuta para que hablen sobre sus hallazgos del estudio de caso del Swahili. Ok, Miriam, tengo muchas preguntas para ti, para este caso. Primero que nada, quiero hablar del contexto de la moderación de contenido. ¿Podría describirle a la audiencia el día de hoy cuál es el contexto actual sobre la moderación de contenido en Swahili? Ok, bueno, gracias a todos. Buen día a todos. Gracias por estar aquí. Hacerles saber que este es uno de mis proyectos favoritos de los últimos meses, no solamente porque soy hablante nativa de Swahili. Yo soy de Nairobi, Kenia, y el Swahili es uno de los idiomas aquí, pero además yo coordino Paradigm Initiative en una región que utiliza el Swahili de manera diaria, tanto para comunicación como para el negocio. Para personas que no son africanas, ¿cuál es el estado actual de la moderación de contenido en el idioma Swahili? Quería empezar diciendo que Swahili es uno de los idiomas hablados en el continente. En África hay aproximadamente 2000 idiomas y Swahili solamente es uno de ellos. Específicamente escogimos Swahili porque tiene un gran número de personas que utilizan el idioma. Entonces hay aproximadamente 100.000 millones de personas en África que se comunican utilizando Swahili. Entonces, hemos tenido suerte de experimentar prácticas de moderación de contenido en el continente, pero también tenemos miles de tipos de contenido para los que no hemos sido testigos de ningún tipo de moderación. Entonces, el estado de la moderación de contenido, enfocándonos en el Swahili específicamente, se ha dado de muchas maneras en diferentes plataformas, hablando por ejemplo de Meta. Ordinariamente utilizamos moderadores de contenido. Para los moderadores de contenido humanos, se supone que todos los hablantes de Swahili utilizan el mismo idioma. Sin embargo, justo como hemos escuchado a los diferentes hablantes, el Swahili tiene distintas variaciones de lenguaje y la manera en la que lo hacen las grandes compañías de tecnología y las plataformas de tecnología es que traen a diferentes individuos, específicamente en Nairobi, en Kenia, para moderar contenido en Swahili. Y estas personas cubren diferentes países. Entonces, esto es Kenia, Tanzania, la mayoría de países del sur de África y una parte del centro de África. El problema en sí es que no todos los hablantes de Swahili hablan el Swahili de la misma manera. Hay variaciones. Esa es la primera parte. La segunda parte es que mientras los moderadores de contenido en forma humana trabajan para plataformas como Meta, entonces, ¿cómo es que estos moderadores de contenido son contratados? Generalmente son tercerizados y esto no se hace de buena manera. Si me preguntan por qué las plataformas de tecnología grandes no, no toman responsabilidad por los moderadores de contenido. Entonces, cuando hay diferentes instancias, cuando hay problemas en la moderación de contenido, no tienen una buena paga y no se preocupan por su salud mental. Eso
es lo que generalmente se dice, nosotros no los contratamos directamente, entonces anda y habla con, ¿no?, la empresa tercerizada. Esa es la segunda manera en la que se hace la moderación de contenido y cómo actualmente se está dando en el este de África. Sí, me gustaría añadir también, los moderadores em, vienen de diferentes países de África Central y del Este, pero además en este caso de estudio me sorprendió bastante que los moderadores de Swahilis no solamente tienen que moderar el Swahili, pero también inglés de otros países, porque ellos pueden hablar inglés. Entonces les dan contenido de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, contextos que no conocen. Entonces, ellos de todas maneras tenían que revisarlo. Y esto agrega a la explotación y incluso dicen que es contenido más traumatizado, o sea, que traumatiza más que el contenido que tenían que revisar de África del Este y África Central. Entonces, eso me sorprendía bastante porque no lo vi en el en el caso árabe. Hablando de los moderadores, hay mucha información, mucha media sobre el estado de los moderadores de contenido en Kenia específicamente. ¿Podría decirnos más sobre cómo darle voz a estos moderadores? ¿Cuál es nuestro rol? ¿No? Yo he entrevistado a estos moderadores, he hablado con ellos, pero quiero ayudarlos. Quiero que tengan mejores derechos de trabajo, que tengan un mejor entorno de trabajo, pero sentí que no tenía manera de ayudarlos. Entonces, ¿cuál cree usted que sería la manera de ayudarlos? Bueno, primero decir que esta investigación es un paso en la dirección correcta porque se necesita información, se necesita data, se necesita que la historia se documente. Hay muchas atrocidades pasando actualmente, entonces como investigadores, este es nuestro rol. Necesitamos información, como dije antes. Hay diferentes maneras de apoyar a la situación. Puede ser desde un lado legal, desde un lado de las políticas y también la sociedad civil defendiendo los derechos humanos básicos. Actualmente tenemos una Unión Africana, la primera de su clase para moderadores. La última vez que revisé, habían 150 miembros en la Unión y esto es importante para muchos moderadores de contenido. Em, Se tiene que unificar una estrategia. No puedes saber cómo es que la persona está haciendo su trabajo, no tienes permitido hacer una unión, no tienes permitido quejarte en conjunto. Entonces, una vez que haces eso, ya automáticamente te sacan de la historia, te ponen en la lista negra. Entonces, hablar de esto ya es un paso en la dirección correcta. Estamos viendo muchos moderadores de contenido viniendo del este de África, pero también de un nivel de África en general. Se hace un esfuerzo para revisar las leyes y políticas y estoy segura de que hay ya algo que se está proponiendo en el Parlamento para reconocer a los moderadores de contenido como empleados, para que ellos se puedan unificar, para que puedan pedir seguro de salud, para que puedan pedir estas cosas que trabajadores ordinarios piden. De parte de la documentación de los investigadores, de los em, que hacen la investigación, se ha documentado bastante. Hay situaciones que los moderadores de contenido han tenido que revisar, particularmente en el este de África. Están haciendo un increíble trabajo. Hay muchas personas defendiendo leyes en el Parlamento y eso es fantástico, pero también estamos tratando de que las grandes plataformas de tecnología se responsabilicen por esto. Hay actualmente 3 casos en corte para Meta. Muchos de estos se tratan de moderación de contenido, lo cual es bastante interesante, y la mayoría de ellos son importantes porque al inicio Meta regresó y dijimos, ni siquiera estamos registrados en el país, así que no podemos
presentar este caso en Kenia, pero cuando ellos, no, en realidad sí se puede porque hay usuarios aquí y hay personas en la compañía. Entonces, es uno de los casos que estamos tratando de ver, el tema de la jurisprudencia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero eres una de las únicas personas que pregunta sobre cambiar la narrativa de buena manera. ¿Ok? Una cosa que yo quería hablar en la sección de preguntas y respuestas también es las variaciones del Swahili. Cuando pensamos en Swahili, bueno, yo no soy hablante de Swahili, pero cuando enfoco el lenguaje, siento que solamente había una versión de esto, sin embargo, sé que hay muchas variaciones. Vemos el Sheng como un idioma, como un idioma más urbano o el idioma que se utiliza en Kenia. Quería saber, viendo lo contextual que es el Swahili, cómo es que las variaciones impactan la moderación de contenido. Correcto. Para los que no hablan Swahili, el Sheng es una de las variaciones. Recuerden que les dije que era bastante juvenil. Los millennials o la generación Z hablan generalmente esta variación. Para dar una actualización, la última vez que hablamos, quería mencionar que hay otra variación que es para personas mucho, mucho más jóvenes. No puedo entender en realidad cómo es que se integró tanto en el espacio, pero definitivamente afecta. Mi respuesta a eso es que no hay solamente un enfoque o una política para moderar el Swahili, y por eso es cuando veo, como alguien ya mencionó, me preocupo cuando hay moderación de contenido automático como solución. Mi respuesta constantemente es que necesitamos una mezcla de ambos. Necesitamos el elemento humano en la moderación de contenido. Entonces, también me preocupa cómo es que ellos revisan los hechos, particularmente en Estados Unidos, ya que la mayoría de organizaciones tienden, tienden a simplemente seguir. Entonces me preocupa. Creo que para mí una solución sería una mezcla de ambos para asegurarnos de que el elemento humano esté involucrado. Por supuesto, no podemos negar la importancia de la inteligencia artificial y de la moderación de contenido automatizada, pero no puede ser ni una o la otra. Tiene que ser una mezcla de ambos. Otra cosa que encontramos en la investigación, como mencioné, bueno, yo que soy de Kenia, los moderadores de Kenia moderan contenido para Tanzania también, por ejemplo, y recuerdo utilizar la investigación, o bueno, algo importante es decir que en un lugar una palabra significa algo diferente, totalmente diferente, como en Kenia. Por ejemplo, azúcar en un idioma puede significar amigo, pero en el otro puede significar una persona que se refiere a sí misma como gay. Por eso necesitas el elemento humano en la moderación de contenido. Claro, la situación actual, como se menciona, la mayoría, no todos los moderadores de Swahili son de Kenia, algunos de ellos son de Tanzania o de otros países que hablan Swahili, lo que también agrega los errores que podemos ver. Voy a tener que parar y me gustaría invitar a nuestra audiencia el día de hoy a revisar los foros. Hay una plataforma de Tanzania. En nuestra investigación encontramos eh, una, un enfoque de moderación mezclada, y ellos eh, contratan moderadores de cada país que hable Swahili. Esto se revisa más con moderación manual más que la automatización, y es un modelo bastante nuevo. Durante mi investigación solamente vi este Gracias, lado. Mona y Mariam. Ahora, en cuanto a nuestro estudio final, vamos a escuchar de Tanerash, investigador del CDT. Gracias, Evan. ¿Qué tal? Sí, se puede escucharte. Ya. Pilmar, eres director ejecutivo de Hiperderecho en Perú. Fue bueno trabajar contigo sobre el quechua y ha sido fascinante escuchar a otros
a los otros oradores, a otros investigadores. Y creo que una pregunta que surge está relacionada con los demás casos, pero eso tiene que ver con colonialismo y cómo es que el impacto histórico y estructural ha influenciado los temas que hemos estado hablando en este webinar. Quizás es que nos puedes ilustrar sobre eso y por qué es importante entender el contexto colonial al momento de examinar las plataformas de redes sociales para moderar el quechua. Muchas gracias. Buen día a todos, hermanos y hermanas. Es una gran oportunidad para tener colaboración y diálogo. Entender este contexto es importante porque nos da ilustración sobre las dinámicas de poder. Y en Perú seguimos en descolonialismo de poder. Todavía hay estructuras que han sido heredadas l- desde esas épocas. Había un virrey en Perú que ni siquiera conocía ni sabía cómo funcionaban las regiones y, y que no sabía las realidades locales. Y creo que al día de hoy las empresas tecnológicas tienen ese enfoque, ya que se hacen por grupos que están desconectados del contexto andino, donde se habla el quechua. Creo que operan bajo la asunción de que en América Latina es una sola región y no consideran la diversidad cultural e histórica. Eso implica que qué es lo que se mantiene y que se quita puede llegar a impactar y puede llegar a silenciar voces que están marginalizadas. Por ejemplo, agosto es un mes muy importante en los Andes, Perú, Bolivia y también Chile, Argentina y Ecuador. Pero los equipos de moderación y el liderazgo y los líderes de los Big Tech están muy distanciados de esta importancia cultural. No, quizás pues, personas de otros tipos de personas de Latinoamérica, quizás de Lima, Guayaquil u otras ciudades que no son culturalmente similares al contexto andino. Por eso es que hablaba del pasado colonial que tenemos. También está relacionado con la dinámica de poder. El español es la expresión de poder en Latinoamérica y los otros idiomas quedan relegados y no se tratan igual y no se consideran por parte de las empresas tecnológicas al momento de moderar contenido. Esto es muy importante y mucho de lo que dijiste resuena con los hallazgos de nuestra investigación del quechua, sobre todo esta idea de agrupar a toda Sudamérica en una sola región y también se ve en otras regiones y que la gente de África se trata como si fuera uno solo, un solo grupo. Y esta idea de desconexión de la realidad de los usuarios de quechua y de las regiones andinas lleva a problemas. Y uno de nuestros hallazgos fue que la moderación de contenido no tienen hablantes y analistas quechuas.
y que las políticas se copian de inglés y el español y se aplican quechua. Y eso lleva a indecisiones, a retrasos, a una mala moderación y que no se quite contenido malo. ¿Y qué es lo que las empresas tecnológicas deberían hacer para moderar mejor, específicamente en el contexto quechua o indígena? Creo que para el quechua y otros idiomas nativos, las empresas deben contratar a moderadores de quechua. Es necesario invertir, pero, la inversión no es lo único. Creo que un cambio en las políticas de dinámicas de poder, no solamente a nivel básico como trabajadores o moderadores, pero los hablantes de quechua deberían tener otros puestos en cuanto a creación de guías y políticas de moderación de contenido, ya que estas comunidades son las que deben poner las reglas, no solamente hacerlas cumplir, porque como vimos en nuestros resultados, las reglas de moderación solamente son una traducción de las del inglés o del español. Y como estamos hablando del legado del colonialismo, es un cambio en la concepción del poder. Así que los quechohablantes deben tener un lugar para poder cambiar las reglas, hacer cumplir esas reglas y que sean relevantes culturalmente. Y esas empresas necesitan reconocer que la traducción no resuelve todo. En la mayoría de casos, la moderación la realizan automáticamente o una traducción. Y el quechua, así como varios idiomas nativos, es oral. Y y la IA se hace en cuanto a escrito. Y quechua no tiene una sola variante escrita. Y si solamente se basa en algo escrito, ya dejan atrás a gran parte de la comunidad quechua. Y sin pensar mucho más, creo que es más que nada cómo se puede adaptar las herramientas a las realidades de estas comunidades. Y si no se hace, se va a quedar excluyendo a las comunidades. Tiene que ver con las estructuras de poder y quiénes son los que hacen las reglas y quiénes toman las decisiones. Ese también es un punto importante sobre cómo podemos introducir la influencia de hablantes en estas políticas, porque primero tenía que ver la desconexión entre las empresas tecnológicas y los continentes. Así que esta es una brecha. Creo que también mencionaste las limitaciones que tienen la traducción automática y que es algo que se está haciendo con desarrolladores en esta región, dado que hay limitaciones, por ejemplo, en los modelos lingüísticos de traducción de español a quechua o al revés. Y la última pregunta tiene que ver con la relación entre quechua y el español. Muchas personas de la región usan ambos idiomas, son bilingües, trilingües, pero en nuestros resultados vimos que las personas que postean en quechua reciben quizás racismo. Sé que Hiperderecho ha examinado este tema, así que cómo estas plataformas pueden prestar mayor atención
en cuanto al acoso a las personas que postean en idiomas nativos. Como mencionaste, hablamos de acoso dirigido a personas que postean en quechua o en idiomas nativos, originarios. Es importante reconocer que el quechua exustan en una posición ine- desigual en comparación con el español o el inglés. Así que las plataformas aplican un enfoque global que tratan a los idiomas de la misma manera. Y lo que estamos haciendo es reforzar la exclusión sistemática, porque el campo de juego ya no es justo. La neutralidad en un sistema desigual más bien mantiene la desigualdad. Y lo que estamos haciendo es tomar acción afirmativa en estos casos, mientras el quechua y otros idiomas sigan excluidos sistemáticamente. Hay que tomar acciones afirmativas, es decir, hay que invertir para crear equipos dedicados a proteger a los usuarios de quechua. Quizás empezar con los que tengan válidos seguidores, porque los hay, y así podamos arreglar esa desigualdad y que estas personas estén mejor protegidas frente al acoso y la violencia. Hablar quechua no solamente se trata de comunicación, sino también se trata de resistencia. Y como muchos actos de resistencia, también hay reacciones, discriminación y demás, y sobre todo de la sociedad en conjunto. Así que las plataformas tienen la responsabilidad de proteger esa resistencia. No solamente garantizar la seguridad digital, pero también proteger a las personas y a un idioma que ha sido marginalizado y mantener el derecho de las personas de usar su idioma nativo y que no se les acose por eso. Y lo que se desea es tener mayores inversiones y quizás equipos especiales o medidas especiales para las personas que crean contenido en ese idioma, ya que ellos son los que demuestran esa resistencia. Si no tomamos una posición en cuanto a esto, solamente estamos reforzando la discriminación estructural. Muchas gracias, Dilmar. Como alguien en el chat está preguntando, y ahora pasamos a Deva. Muchas gracias, Tanarash. Vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Danarash va a estar respondiendo alguna de las preguntas, así que voy a pasarle la batuta a él. Gracias nuevamente. Han habido muchas preguntas interesantes en las preguntas y respuestas, así que gracias a todos por sus comentarios, por los links, por las preguntas también. Voy a tener que ser un poco selectivo porque no tenemos tanto tiempo, pero como digo, aprecio todas las preguntas. Solamente podemos manejar unas cuantas. Quiero empezar con una que vino al inicio y hablaba sobre la intersección de utilizar inteligencia artificial para ver el tema del trabajo de la moderación de contenido. Esta es una conversación entre Emma y Mona. Más específicamente, la pregunta es, ¿qué pasa si utilizamos la inteligencia artificial como una manera de apoyar la moderación de contenido? Y esto se refiere a hacer que los moderadores de contenidos moderen el trabajo de la inteligencia artificial. Creo que esto requiere clarificación sobre cómo las herramientas se utilizan en la moderación de contenido y en sus procesos y cuál puede ser el impacto. Lo que haré primero es
A Lilla le voy a pedir que dé un pequeño comentario y luego Emna o Mona para que respondan también, si le parece. Muchas gracias por la pregunta. Hay muchas preguntas que vemos de este tipo de dinámica sobre el tema de Silicon Valley, por ejemplo, como eh, hay impacto psicológico en la moderación y cómo podemos abordar esto. Las herramientas automatizadas pueden ayudar a aliviar la carga de los moderadores humanos y responder también a la demanda natural y a la escala del problema, que es bastante grande, ya que tenemos muchas publicaciones todos los días. Creo que mientras las herramientas pueden ser bastante beneficiosas y eh, suplementarias a las personas que están haciendo este tipo de trabajo, en muchos casos estas personas necesitan los trabajos. Hay trabajos que van a individuos que están buscando empleo estable, empleo en áreas rurales en muchos países y también podemos ayudar a que se priorice y que sean más familiarizados con el contexto. Por otro lado, vemos a los sistemas de inteligencia artificial utilizándose de esa manera. Creo que estamos viendo una redistribución de poder de vuelta a Silicon Valley, diciendo que damos trabajos a estas personas alrededor del mundo y generalmente nos contactamos con estas empresas terciarizadas. Son organizaciones que externalizan los costos, el financiamiento. No sabemos quiénes son estos individuos, pero sabemos que están haciendo un buen trabajo. Vemos un retroceso en la inversión en lugar de seguir construyendo em, herramientas internas, sino utilizando proveedores de Silicon Valley. Necesita otro tipo de moderación en lugar de permitir a estos individuos que han estado haciendo este trabajo supervisar el uso de estas herramientas. Hemos estado viendo que les dan otro tipo de trabajos como etiquetación de data. Entonces, esto es bastante, bueno, esto requiere que estén expuestos em, que estén expuestos a esta moderación de contenido que tiene publicaciones bastante dañinas y difíciles. Este trabajo ha sido documentado por Mona. Hay muchos contratos que se firman en este tema, pero creo que esto muestra el deseo de no dar el control, no darles la última decisión y que cambie las dinámicas de poder, permitiéndole a los moderadores y a los usuarios tener más claridad sobre cuándo estas herramientas de inteligencia artificial deben ser utilizadas y cuándo pueden ser de ayuda, cuándo deben ser revisadas por personas que están familiarizados con el contexto local. Esto cada vez es más difícil y es una pregunta que tiene que ser hecha. Ok, una pequeña respuesta, si gusta darla. El problema con la inteligencia artificial eliminando el contenido siempre es el tema de la insensibilidad. Cuando lo aplicamos en un contexto de un idioma en específico, estamos perdiendo mucho de la falta de igualdad con los datos que está detrás de todos estos problemas. No tenemos suficiente contenido, suficientes referencias con las que la inteligencia artificial puede trabajar. Los dialectos que utilizamos en redes sociales no son académicos, no están disponibles en fuentes abiertas, no lo suficiente, por lo menos en lugares como Wikipedia y otros tipos de proyecto, esta información no es suficiente. Entonces hay un problema grande de igualdad en los datos y esto no va a resolver el problema de la moderación.
Tuvimos muchas preguntas sobre el rol de la sociedad civil y sobre cómo puede trabajar con los reguladores o quizás los problemas o los desafíos de esto. Así que quizás Dilmar o Amrita tienen alguna reacción rápida a esto, algún comentario. Ok, Dilmar o Amrita, me pregunto si tienen alguna idea sobre eso, alguna respuesta. Quizás puedo ir primero y él puede continuar. Creo que la sociedad tiene un rol crítico sobre la defensoría. Creo que la sociedad civil ha estado haciendo este tipo de trabajo. Creo que vemos una distinción entre las organizaciones de derechos digitales y otro tipo de organizaciones que trabajan con este tipo de usuarios en las plataformas, ya sea con organizaciones de género, de clima, de derechos de trabajo. Creo que hay mucho trabajo que tiene que hacerse para trabajar y democratizar estos tipos de problemas de moderación de contenido. Por ejemplo, Digital Empowerment Foundation ha estado haciendo esto para que hayan enfoques más participativos cuando se trata de contabilización de datos en las plataformas. Hay un puente que tenemos que cruzar. Hay muchas organizaciones de derechos digitales que están más representadas en los procesos de Internet. Muchas organizaciones del sur global están involucradas y siempre hay una perspectiva del sur global, pero ¿cómo es que democratizamos este tipo de problemas cuando hay una mayor equidad sobre quién participa en cómo se diseña la moderación de contenido en estas plataformas? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Amrita. En este caso, creo que la colaboración es bastante importante. Por muchos años hemos tenido este tipo de organizaciones del sur global en las que tenemos espacios para trabajar, paneles en los que podemos discutir. Necesitamos más de esto. Entonces, pienso que solamente no las organizaciones societales son las que trabajan en los derechos digitales, porque en el sur global, principalmente en Perú, muchas organizaciones de sociedad civil están trabajando con personas originarias sobre los problemas del medio ambiente. Creo que esto también se afecta por la moderación de contenido, porque la mayoría del contenido que generan no está en español o inglés, sino o en el idioma dominante. Pienso que el rol de las organizaciones de sociedad civil es colaborar con organizaciones del sur global, pero también con otro tipo de organizaciones, especialmente las que trabajan con personas indígenas, para enfocarse especialmente porque es importante mejorar la moderación de contenido, no solamente por los derechos digitales y por el contenido, sino también por el medio ambiente, sobre la protección del territorio, sobre la propia determinación. Entonces, pienso que tenemos que hacer este tipo de colaboraciones. Ok, Amrita, Miriam, me gustaría que tenga las últimas palabras. Me gustaría saber cuáles son las implicaciones, el cierre del programa para idiomas como el Swahili y otros importantes idiomas en el sur global. Gracias, Anerj. Estamos asumiendo que todos saben qué pasó, pero para el contexto, al inicio de este año, de enero de 2025, hubo un cierre de la compañía de revisión de datos para Instagram, Facebook y la compañía Meta.
El razonamiento detrás de esto era que la revisión de hechos se estaba volviendo muy restrictiva y estaba creando muchas restricciones por temas de libertad de expresión. Entonces, eliminaron todo lo que tenía que ver con todo lo que estaba en contra de la política de revisión de datos. Obviamente, esto depende sobre si quieres ser político sobre ello o no, porque esto salió durante la era de Trump y esto es problemático por muchos motivos. Yo no estoy de acuerdo con eliminar la revisión de datos, incluso con la moderación de contenido como lo hemos tenido, ha sido problemático y esta es otra capa s- sobre simplemente eliminar a quienes hacen la revisión de datos. Digo esto porque yo estoy en contra de lo que ahora están llamando el norte comunitario y el norte comunitario ha sido utilizado para diferentes plataformas anteriormente, no es un concepto nuevo. Otros lo han hecho anteriormente también, específicamente para las redes sociales. Queremos que haya revisión de hechos rápido y también moderación de contenido rápida para que podamos lidiar con toda la cantidad de información que llega. Para el tema de revisión de hechos, tomaría mucho tiempo hacerlo, por eso particularmente estoy en contra de esto. Con este programa, por supuesto, estamos viendo malinformación, falta de información, sesgos y se está convirtiendo completamente volátil y poco seguro en esta era digital. Eso es lo que diría. Bueno, por último, esta es una conversación sobre la mayoría global. Tenemos la inteligencia, tenemos los números, ¿no? Por un motivo es que somos la mayoría global. Vi que esto salió la semana pasada sobre que los kenianos son los que más utilizan ChatGPT en años anteriores, eh, incluso este año, los kenianos son los que más utilizan plataformas de redes sociales en todo el continente, incluso si revisa números de otros países. La mayoría de ellos son la mayoría global. Tenemos Brasil, tenemos Nigeria, tenemos los números. De hecho, es nuestro dinero el que está haciendo estas compañías prosperar y operar. Entonces, creo que es un desafío para nuestros desarrolladores, para para los expertos, para las personas en academia, desarrollar las plataformas que trabajan para nosotros, por nosotros, en lugar de simplemente siendo el usuario receptivo todo el tiempo. En caso que hayan personas de compañías de grandes, compañías de tecnología grandes que han hecho esta decisión específica, pienso que es un llamado a que respondan, por ejemplo, Meta, para la moderación de contenido, cuando excluyen lo que nosotros llamamos idiomas de bajos recursos. No es un tema de expresar o de eliminar contenido, es un acto digital grande. Pedimos mejores políticas, políticas localizadas y por lo menos que haya más recursos para diferentes culturas y contextos. Gracias. Gracias a todos por sus presentaciones. Sé que nos hemos pasado un poco de tiempo, así que me disculpo por eso. Y Deban, la palabra es suya. Solamente para cerrar, quiero agradecer a todos nuestros oradores, Miriam, Dilmar, y también a nuestros asesores. Me aseguraré de incluir un note sobre quiénes son y enviaré un correo sobre eso. Gracias por estar aquí. Desde Yamal Atinagua. Gracias a la fundación que nos están apoyando. Dejaré un link a todos nuestros socios en el chat, así que por favor revísenlo. Y con eso ya cierro.